Mushoku Tensei, volumen 23. Adultez, el arco del cuarto hijo. Capítulo 3. Aluce, ciudad del continente divino. Así que allí estábamos. Cuando nos orientamos después de salir de la caja, una llanura amplia y abierta se extendía ante nosotros. Tal vez fue el frío, o tal vez fue el escaso aire, pero no había ni un solo árbol creciendo. El suelo estaba cubierto de nada más que hierba corta y arbustos. Bueno, estábamos a 3000 metros sobre el nivel del mar. Nuestras respiraciones se volvieron blancas por el frío. Afortunadamente, no había nieve y el terreno era liso y llano. No sería muy difícil viajar. Parecía que haríamos buen tiempo y llegaríamos a Aluce en un día. Por ahora, sin embargo, la luna estaba alta en el cielo. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros, posiblemente porque estábamos mucho más cerca de ellas. La noche escondía muchos monstruos y era fácil perderse en la oscuridad. Por ahora, armamos el campamento. Decidimos comer las cabras que habíamos cazado antes. Hicimos una fogata, calentamos un poco de agua en una olla que hice con magia de tierra y echamos algunos huesos de cabra para hacer el caldo. Añadimos la carne una vez que el agua estaba hirviendo y algunas especias que llevamos. ¡Voilá! Sopa de cabra. Fue Giz quien me enseñó a cocinar monstruos como este. Ahora era mi enemigo. Nunca sabes a dónde te puede llevar la vida. De todos modos, hacía frío afuera, así que moví la caja de piedra dentro continente. Todos nos acurrucábamos y dormíamos dentro de ella. No había leña por ahí, pero había traído nuestra propia provisión para una noche por si acaso. Trasladamos la fogata a la caja, hicimos una chimenea en el techo y dormimos en una habitación calentada. Los adultos aquí habían viajado lo suficiente como para que no les importara un poco de frío, pero teníamos que considerar el cuerpo de Sylphie y Sig. Las mejillas de Sig estaban rojas, pero no parecía que tuviera fiebre. Él estaba bien. Tal como había dicho Ørsted, su cuerpo era fuerte. Aún así, los bebés podían enfermarse fácilmente, así que tenía que estar atento. Si bien la caja en la que estábamos era sólida, siempre existía la posibilidad de que algún monstruo parecido a un jabalí pudiera atacarnos desde el otro lado de la llanura y tirar todo por el acantilado. Hacíamos turnos montando guardia uno a la vez mientras los otros tres dormían. Acurrucarme con las damas hizo que mi hijito, el que no se llamaba Siboarus, se despertara por completo, pero me controlé. Lo siento, Sig, un nuevo hermanito o hermanita tendrá que esperar un tiempo. Al día siguiente, seguimos caminando. La ciudad de Aluce estaba al noreste de nuestra ubicación actual, con nada más que amplias llanuras vacías en el medio. No parecía que hubiera un punto de referencia a la vista al principio. Hace mucho tiempo, un héroe llegó a esta tierra y cruzó el continente divino. En la era de la Guerra del Atlas, subió al continente divino desde el lado del continente demoníaco, y luego obtuvo una habilidad oculta que resultaría invaluable para su victoria. En caso de que se encontrara con una muerte prematura, el héroe dejó puntos de referencia que muestran el camino hacia la técnica que obtuvo. Por cierto, ese héroe se llamaba Perugius. Dado que la tierra aquí tenía hierba corta y pocos árboles, los marcadores se destacaban bastante descaradamente. Todo lo que teníamos que hacer era mirar alrededor una vez que llegó la mañana, y ¿qué sabes? Uno estaba justo allí. A medida que nos acercábamos, encontramos que los puntos de referencia eran pilares. Tenían alrededor de 1,5 metros de altura, probablemente hechos de magia de tierra. Eran lo suficientemente gruesos para que los envolvieras con tus brazos. La parte superior del pilar estaba rayada y desgastada por el tiempo. Si tomabas una sección transversal, podías ver que el pilar no era cilíndrico, sino que tenía forma de gota. La punta cónica de esa gota apuntaba hacia la ciudad. Así estaba escrito en la leyenda de Perugius. Este hito sin duda solo tenía sentido para las personas que leían ese libro. Como era de esperar de un juicio realizado por el propio Perugius, su libro contenía muchas pistas. No es que pensara que lo escribió él mismo. Pasaron algunas horas mientras viajábamos. Tal vez fue porque estábamos en una llanura y no en un camino,
pero había muchos monstruos alrededor. En su mayoría cayeron en uno de tres tipos: las cabras aladas que aparecieron por primera vez a unos 2000 metros de altura, las mustelas del cielo que parecían comadrejas de 4 metros de largo, y las aves rapaces gigantes y bípedas conocidas como avestruces nido. No parecía haber muchos monstruos anfibios o insectos, supuestamente porque hacía frío todo el año aquí. En términos de fuerza, los pondría al mismo nivel que los monstruos en la parte norte del continente central. No eran tan débiles como los que se encuentran cerca del reino Asura o Milis, pero tampoco eran tan fuertes como los del continente demoníaco o el continente Vegarit. Los únicos monstruos que hacían rebaños de 2 dígitos eran las cabras aladas, con las mustelas del cielo y los avestruces Nidhogg vagando solos o en pareja ocasional. Pondría las cabras aladas en el rango D y las otras dos en el rango C. Sin embargo, todos eran capaces de volar, así que tendría que subirlos de rango si aparecían en el continente central. La gente tiene una debilidad psicológica contra las cosas que pueden volar. Para aventureros como nosotros, no hace falta decir que casi no representan una amenaza. Eris desvió la atención de las cabras aladas, mientras Roxy se quedó atrás para lanzar un hechizo de alto rango para acabar con ellas. Eris podría terminar los otros dos tipos por sí misma sin pensar en ello. No pudieron tocarme, mucho menos a Sig o Sylphie. Estaba tan agradecido con el hombre de la casa por protegernos. Mantuvimos la guardia alta de todos modos. El continente divino seguramente tenía mayores desafíos que eso. Incluso si no los atravesáramos en nuestro viaje, los bosques, las montañas, o como mínimo, los laberintos tendrían monstruos más fuertes que estos. El laberinto del continente divino conocido como infierno albergaba hordas de los monstruos más repugnantes del mundo, con su santuario más recóndito custodiado por un vicioso Slaim llamado Vita. La mención de un Slaim me recordó al rey demonio en el laberinto de la biblioteca. Según Orsted, este estaba en otro nivel. No queríamos acercarnos. No iba a decirle ni una palabra de esto a Eris. Querría ir si lo supiera. Oh, espera, Eris era un adulto maduro, ahora. Era mucho más lógica y complaciente que en sus días de princesa mimada. Ella podría querer profundizar, pero no lo exigiría. Bien. Las escuché abordar el tema, solo una pequeña charla. Ahora que lo pienso, dijo Eris, el continente divino tiene un laberinto llamado infierno, ¿verdad? Lo tiene, dijo Roxy. Escuché que es bastante peligroso. De hecho, es una de las 3 grandes mazmorras. Desearía poder ir. Veamos. Creo que, con nuestros miembros actuales, podríamos llegar bastante lejos. Sin embargo, a Rudy no le gustan demasiado los laberintos. Perdió a Paul en uno, después de todo. Oh, cierto. Roxy la cerró por mí. ¿Qué hay de ti, Sylphie? ¿Qué? Giré la cabeza para ver que Eris le lanzó la pregunta a Sylphie, que estaba jugando con el bebé en el portabebés a mi espalda. ¿Te gustan los laberintos? Supongo que no. Mis hijos son más importantes para mí en este momento. Sylphie extendió una mano y acarició la cabeza de Sig mientras respondía. Su tono era indiferente. Parecía que su salud mental estaba empezando a recuperarse. No, esa era una forma de pensar muy corta. No podía suponer desde la superficie. Necesitaba reconstruir su confianza. Cuando Paul tuvo la aventura que dejó embarazada a Lilia, le tomó una eternidad recuperar la confianza de Zenith. Hubo un tiempo en que no entendía por qué Zenith permaneció enojada por tanto tiempo, o por qué no lo perdonó. Ahora entiendo, fue porque Paul solo reaccionó a lo que vio en la superficie, y solo se arrastró hasta que obtuvo lo que quería. Se suponía que no debía estar buscando una sonrisa. Tuve que hacer todo lo que estaba a mi alcance para recuperar su confianza. No iba a terminar en un día, pero no importaba cuánto tiempo tomara, tenía que demostrar con mis acciones que amaba no solo a Sylphie, sino también a mis hijos. Pensar en cómo, exactamente, hacer eso, bueno, esa fue la parte difícil. Tendría que aprovechar cualquier oportunidad que se me ocurriera. Con eso en mente, continuamos nuestro viaje.
Era de noche cuando vimos la ciudad. ¿Esa es Aluce? Parece un poco humilde. Roxy no estaba bromeando. Todo lo que vimos al otro lado de la llanura fue una serie de casas construidas con roca, tierra y hueso, todas rodeadas por una cerca bastante baja. No había murallas fortificadas, una rareza para las ciudades de este mundo. Pero tal vez tenían la idea correcta. Un muro de cualquier altura no haría mucho para detener a los monstruos que podían volar. Aún así, ¿fue prudente no tener una línea de defensa para su ciudad? Tenía mis dudas mientras me acercaba a la cerca, pero mientras lo hacía. ¿Cómo describirlo? Sentí como si una película hubiera sido colocada sobre la ciudad. Era como mirar la ciudad a través de una lámina de vidrio. Parece una barrera. Una grande, además. Al escuchar las palabras de Roxy, mi comprensión finalmente se dio cuenta de cómo la ciudad estaba realmente protegida. Por supuesto. No había forma de que quedara completamente indefensa. ¿Crees que nos dejarán entrar?, preguntó Sylvie. Difícil de decir, respondí, acercándome a la barrera. Orsted no dijo nada sobre esto. Para empezar, no muchos de mis conocidos sabían mucho sobre la gente del cielo. No viste gente del cielo en otros continentes, así que no tenía idea de cómo eran. ¿Eran excluyentes o eran amistosos con otras razas? Silvaril era prácticamente la única gente del cielo que había conocido, y dado que no parecía tenerme mucho favor, eso matizaba mis suposiciones. Por otro lado, era bastante indulgente con las personas que Perugius tenía en alta estima, como Sanova. Tal vez no fue tan malo como temía. La personalidad de Silvaril, eso es. No gente del cielo como un todo. De todos modos, si nadie pensó en advertirme de antemano, entonces seguramente no había ningún peligro. Ninguno de la variedad de ser atacado de repente, en cualquier caso. Llegamos a un borde de la barrera junto a una parte cercada de la ciudad. Las barreras en este mundo normalmente actuaban como muros, acordonando un área específica. Dicho esto, las barreras podrían actuar de manera completamente diferente en el continente divino. ¿Cómo? Tal vez te darían una descarga eléctrica al contacto que te freiría hasta quedar crujiente. Esta es bastante resistente. Me pregunto si podría cortarla. Eris, mientras tanto, golpeaba la barrera. Espera, Eris. Cuidado con tocar eso. ¿Qué pasa si esa cosa te da un choque? Yo sé eso. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eris. Hablando de imprudente, viniendo a quién sabe dónde y poniendo sus manos sobre quién sabe qué. Entonces, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Si alzáramos nuestras voces desde fuera de la barrera, ¿llegaría a alguien dentro de la ciudad? Por lo que pudimos ver, el interior de la cerca era solo tierra de cultivo. Espera, ¿la gente del cielo hizo granjas? Bueno, supongo que lo hicieron. No es que la gente con alas no necesitara comer. Incluso esa raza telepática que vivía en lo profundo del continente demoníaco todavía cultivaba. La agricultura es clave para la vida. No importa la agricultura en este momento, ¿cómo se suponía que íbamos a entrar? Mi instinto sería caminar alrededor de la cerca hasta que viésemos algo que parecía una entrada, pero no había ningún espacio hasta donde podía ver. Tampoco había nada que pareciera un camino, así que no había pistas allí. En realidad, una raza de personas que podían volar, ¿tenía siquiera el concepto de hacer brechas como una puerta para que sirvieran como entrada? Si no caminaras por el suelo, no necesitarías hacer caminos. ¿Significaba eso que deberíamos haber estado buscando una entrada en el cielo? No preparé una forma de volar. Destruir la barrera empezaba a parecer una mejor idea. La repararíamos más tarde, por supuesto, pero no llegaríamos a ningún lado hasta que entremos. Está bien, vamos a romperla. Pensé que nunca lo pedirías. En realidad, Eris, estaba pensando en usar mi cañón de piedra para... Lamento interrumpir, dijo Roxy, que estaba mirando a través de la barrera. Pero parece que tenemos compañía.
Seguimos su mirada para ver pájaros volando hacia nosotros desde dentro del pueblo. Incluso a lo lejos que estaban, me di cuenta de que eran bastante grandes. Probablemente del tamaño de las personas. Espera. Esas eran personas. Gente con alas. Gente del cielo. ¿Sospecharon porque tocamos su barrera?, preguntó Sylvie. Ella podría haber tenido razón. La mejor respuesta a los monstruos que aparecían fuera de tu ciudad era exterminarlos, incluso si todavía estaban fuera de una barrera. Bueno, en cualquier caso, las primeras impresiones fueron importantes. Es hora de relucir esas habilidades de servicio al cliente que el trabajo me había estado inculcando. La gente del cielo descendió sobre nosotros sin más sonido que el aleteo de sus alas. Eran 3 de ellos. Vestían túnicas sencillas bueno, suena extraño describirlos como pieles de pájaro, pero algo así. Tenían lanzas en sus manos. Eso fue un poco inusual, la única raza que había visto usar lanzas eran los super. Nos miraban con sospecha. No podía culparlos. Los humanos prácticamente nunca escalaron el acantilado para llegar hasta aquí. Yo, por otro lado, estaba radiante. Les di la bienvenida con la vieja sonrisa de Rudeus. Discúlpenos. Yo soy Rudeus Greirat. Vine porque Lord Perugius exigió que bautizara a mi hijo aquí. ¿Tal vez lo conocen? Abrí hablando en lengua humana, pero respondieron en un idioma que no entendía. Miré a mis esposas en busca de ayuda, mientras que el orador gente del cielo miró a sus 2 compañeros. Sí, esa es la lengua del Dios del cielo, dijo Roxy. ¿Qué debemos hacer? Eso tenía sentido. El idioma predeterminado del continente divino era la lengua del Dios del cielo. Mierda, soy completamente ignorante, es algo que habría hecho tropezar al viejo Rudeus. Pero ahora, yo era el subordinado de Orsted. Difícilmente no estaría preparado para un pequeño obstáculo como este. No te preocupes, vine preparado. Simplemente hablé en lengua humana para que empezáramos a hablar. Incluso si mis palabras no pudieran entenderse, mi intención de conversar sí lo haría. Nuestra interacción debería haber comunicado rápidamente que no teníamos hostilidad. Me aclaré la garganta. Si bien ciertamente me había preparado, no tuve el tiempo suficiente para estudiar los matices de lengua del Dios del cielo. Esto requería un letrero. Saqué el paquete de papel de dentro de mi chaqueta, pasé a una página específica y se lo mostré a nuestras recepcionistas. En él había una transcripción de lo que acababa de decir en lengua del Dios del cielo. Todo lo que quedaba era confiar en sus habilidades de alfabetización. La reacción de la gente del cielo fue dramática. Inmediatamente sacaron una estaca del frente de la cerca, y luego extendieron sus brazos y alas para darnos la bienvenida adentro. Entramos en la ciudad del continente divino, Aluce. La ciudad de Aluce era un poco más sencilla de lo que esperaba. De hecho, las casas estaban hechas de hueso, roca, tierra y heno. Muchos de los edificios tenían 3 o 4 pisos. Si tuviera que elegir algo que fuera particularmente inusual, sería que no podía ver ninguna escalera. Supongo que la gente aquí no las necesitaba cuando podían volar. La gente del cielo se ocupaba de las tierras de cultivo vestidos con pieles de plumas de aves convertidas en chaquetas. La diferencia más sorprendente aquí era que la gente tenía alas, por lo que empezaban a volar incluso cuando se movían distancias cortas. Algunos habían estado volando en círculos sobre nosotros para ver bien a sus nuevos visitantes desde nuestra llegada. Aparte de eso, era el tipo de aldea agrícola de un pequeño pueblo que encontrarías en cualquier lugar. Bastante similar a Villabuena, supongo. Esperaba un poco más, ya sabes, arquitectura romana, o tal vez algo un poco más angelical o una vibra celestial, pero bueno, la gente del cielo era gente que tenía alas. Ni más ni menos. Aluce era probablemente un asentamiento rural en el borde del continente, por lo que comprobé. Aquí no había alojamiento, y nadie hablaba lengua humana. Dicho esto, había una palabra que ambos podíamos entender, Perugius. Dada la facilidad con la que nos recibieron, estas personas deben haber tenido una profunda gratitud hacia el hombre.
Nos llevaron a una especie de lugar de reunión. Nos trajeron comida, mientras un tipo que parecía un anciano del pueblo hablaba de algo con una sonrisa. Luego rompió el alcohol. Una cosa que encontré un poco extraña, todos los lugareños querían tocar los pies de Sig. Al principio sospeché, pero el anciano del pueblo inició la tendencia. Los lugareños siguieron uno tras otro, y los acepté sin rechazarlos. Él era el bebé que vino para el juicio de Perugius, así que tal vez pensaron que tenía algo de buena suerte que se les contagiaría. Podría haberme sentido un poco desconcertado por un trato tan generoso en circunstancias normales, pero parecían tener buenas intenciones, así que acepté su bienvenida al pie de la letra y me alojé para pasar la noche en el salón de reuniones. Esa noche, después de poner a dormir a Sig, hablé un poco con Sylvie. Resulta que este lugar es bastante normal, dijo Sylvie. Sí. Esperaba algún tipo de maravilla natural inexplorada ya que se llama el continente divino, pero todos los que viven aquí son personas normales. Fuera de la cosa voladora. Nunca he dejado el continente central. ¿Los otros también son normales? Escuchar eso me recordó el esplendor salvaje del continente demoníaco. El borde noroeste de Viegoya. Los residentes allí se veían de manera diferente, hablaban de manera diferente y vivían en casas diferentes a las de cualquier otro lugar. Fuera de eso, sí, eran más o menos lo mismo. Sí, supongo que lo son. Sin embargo, cada lugar tiene algunas costumbres ligeramente diferentes. Ranoa y Asura tienen algunas diferencias allí, sí. Silfie se quedó en silencio después de decir eso. Su rostro estaba tenso, como si estuviera sumida en sus pensamientos. No parecía deprimida. ¿Ocurre algo? Estaba pensando que nadie trató a Sig de manera extraña. Ah, sí, no lo hicieron. La gente del cielo del continente divino no participó en la guerra del Laplas. Su aislamiento en el continente divino les permitió ser la única raza en escapar de la invasión del Laplas. Por supuesto que no le temerían a los super. Por eso los guerreros de la aldea todavía usaban lanzas, y por eso no mostraban ninguna reacción a los colores de cabello de Sig o Roxy. Según Ørsted, hace mucho tiempo, como hace más de 4000 años durante la época de la Segunda Guerra Humano-Demonio, despreciaban a los demonios. Sin embargo, no importa cuán longeva sea tu raza, 4000 años es mucho tiempo. Generaciones y generaciones. Ese odio debe haberse marchitado. Espera. No, era posible que escuchar la palabra Perugius los hubiera hecho cuidadosos de no mostrar abierta hostilidad. Si todos pudieran ser como ellos, dijo Sylvie. Vi sus labios trazar una sonrisa que parecía casi forzada. Fin del capítulo 3.